Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, Justicia Impositiva revela la sombra de los paraísos fiscales sobre uno de los más importantes políticos del Ecuador. Dinero Leaks, cómo circula el dinero ilícito en los bancos y el caso del Perú. En la Universidad de Cambridge, una conferencia trata de dilucidar la crisis argentina. Y el Día Internacional de la Mujer y la Economía Femenina. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. La sombra de los paraísos fiscales está tocando al poder político en Ecuador gracias a la ley del pacto ético, que prohíbe a funcionarios públicos o cargos electos tener activos o cuentas en el mundo offshore. En el 2017 los ecuatorianos votaron a favor de esta medida en un referendo. La ley entró en plena vigencia en marzo de 2018. Hoy el presidente Lenín Moreno y su familia se han visto salpicados por presuntos activos en paraísos fiscales. Ronnie Aliaga, diputado de la Asamblea Nacional de Ecuador por el Partido Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, llevó adelante esta acusación. Según Aliaga, el presidente Lenín Moreno ha incurrido en posibles delitos que van desde lavado de activos hasta tenencia de cuentas en paraísos fiscales. El presidente negó los hechos en un mensaje televisado. En estos días circulan rumores sobre mi persona, mis hijas, mis supuestos bienes. Por respeto a ustedes, aclaro algunos temas. Soy Lenín Moreno y esta que ustedes ven en pantalla es mi declaración juramentada. Estas son mis cuentas bancarias y este es mi certificado de no tener ni haber tenido nunca cuentas offshore. La pantalla mostraba una imagen muy rápida de su declaración jurada, pero sus críticos señalaron que no había ningún certificado que dijera que no tenía empresas offshore. Habrá que ver cómo sigue esta denuncia presentada ante la Fiscalía ecuatoriana. Como sabemos, en América Latina una cosa es la ley, otra su aplicación. En este caso tenemos que el hermano del presidente Lenín Moreno, Darwin Patricio Moreno Garcés, es el coordinador nacional administrativo de la Contraloría, organismo encargado de velar por la transparencia de las cuentas públicas. Igual, más allá de lo que pase en Ecuador, el caso está adquiriendo un perfil internacional, porque con la offshore que está en el centro de la denuncia, INA Investment, se adquirió un departamento en Alicante, España, que habría ocupado el presidente con su familia en 2016. Así que el caso fue presentado también ante la Fiscalía Anticorrupción de España. Pero la cosa no termina aquí. Hoy Justicia Impositiva puede revelar que otra de las grandes figuras del firmamento político ecuatoriano, el alcalde de Guayaquil desde el año 2000 y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot Saadi, incumplió la ley del pacto ético. En Ecuador, desde la independencia en el siglo XIX, el poder económico y el poder político suelen estar en las mismas manos. Nebot es un claro ejemplo. Como tantos otros políticos del pasado, ha combinado una inmensa fortuna con enormes ambiciones políticas. 2 veces candidato a presidente, virtual aspirante a reemplazar a Lenín Moreno en 2021, Nebot tiene, según los documentos a que tuvo acceso Justicia Impositiva, una empresa en Panamá considerado paraíso fiscal por la legislación ecuatoriana y una compañía de responsabilidad limitada en Estados Unidos que también viola la ley del pacto ético. La ley del pacto ético contempló un periodo de transición para regularizar la situación de todas las personas que podían estar afectadas por la nueva normativa. Los funcionarios o los políticos electos tenían la opción de dar de baja sus activos en paraísos fiscales o, en caso de que decidieran mantenerlos, renunciar a sus cargos. Uno de los artífices de esta normativa fue Leonardo Orlando, exdirector de la Autoridad Impositiva, el Servicio de Rentas Internas de Ecuador. Esto fue lo que dijo a Justicia Impositiva. La ley habla de bienes, de inversiones, de cuentas, pero es algo muy objetivo, o sea, hay que dar derecho a la defensa, pero el efecto inmediato de confirmarse que se ha inobservado o violentado la ley es la pérdida del puesto de elección popular o el puesto en el servicio público, sin perjuicio de otras acciones por otros ilícitos. Por ejemplo, si esos bienes se derivan de ingresos de fuente ecuatoriana que no hubieran sido declarados, estamos hablando de un ocultamiento de ingresos y que puede caer dentro de las causales de defraudación tributaria, que es un delito en Ecuador sancionado con prisión.
Leonardo Orlando, exdirector de la Autoridad Impositiva, el Servicio de Rentas Internas de Ecuador. En los documentos públicos que vio Justicia Impositiva se encuentra el del Registro de Empresas de Panamá. Una captura de pantalla muestra que el 7 de marzo del 2019, es decir, un año después de cumplido el plazo, la Fundación Ingersa en Panamá seguía existiendo. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, es uno de sus directivos. Y no solo eso, según un documento en poder de Justicia Impositiva, la Fundación Ingersa Panamá fue absorbida por la Fundación Ingersa International LLC, es decir, Limited Liability Company del Distrito de Columbia, Estados Unidos. La Foundation Ingersa International Limited Liability Company o Compañía de Responsabilidad Limitada está registrada en el Distrito de Columbia, que no es parte de la lista de paraísos fiscales del Servicio de Rentas Internas, pero sí de sus regímenes fiscales preferentes, equivalentes a paraísos fiscales. El titular de la Foundation Ingersa International es Jaime Nebot Saadi. La ley del pacto ético es bastante exhaustiva y, para que no haya agujeros legales, contempla una serie de territorios con regímenes fiscales preferentes, porque, como se sabe en el mundo de la evasión y elusión fiscal, hecha la ley, hecha la trampa. ¿Qué son los regímenes fiscales preferentes? Son compañías registradas en el extranjero que no tienen actividad alguna, no pagan impuestos o pagan una tasa que es un 60% inferior a la que se paga en Ecuador. Según la ley ecuatoriana, estos regímenes son paraísos fiscales. En otras palabras, Jaime Nebot Saadi, director de la Foundation International Ingersa, está incumpliendo con la ley de pacto ético. Según la ley, una vez hecha la denuncia y realizada la investigación correspondiente, la Contraloría debe determinar si se ha cumplido con el debido proceso antes que el funcionario se vea obligado a abandonar el cargo. La ex superintendenta de compañías del Ecuador, Suad Mansur, explicó a Justicia Impositiva el procedimiento legal a partir de que se realiza la denuncia. La ley dice que en el término de 60 días el servidor ejerce su derecho a la defensa. Y de ahí, luego de eso, en 5 días la Contraloría dictamina el archivo o la destitución del cargo del funcionario público. Cuando es un funcionario público normal. Cuando es alguien de elección popular, servidores públicos sujetos a control político, la Contraloría remite el expediente de destitución a la Corte Constitucional, para que ahí la Corte en 10 días se pronuncie si el proceso de la Contraloría ha sido legal y si se ratifica o no se ratifica la destitución. Dice, cuando se trata de servidores públicos de elección popular, servidores públicos sujetos a control político, jueces de la Corte Constitucional y jueces de la Corte Nacional de Justicia, la Contraloría General del Estado remitirá el expediente con la destitución a la Corte Constitucional para que en el término de 10 días se pronuncie sobre el cumplimiento del debido proceso. El primer caso en que se aplicó la ley del pacto ético fue la denuncia el 13 de noviembre de la parlamentaria Pamela Aguirre Zamborino. La parlamentaria solicitó la intervención de la Contraloría en el caso del entonces secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado, por su presunta participación en 5 empresas offshore, 4 en Panamá y la quinta en las Islas Vírgenes Británicas. La Contraloría aceptó la denuncia y debería pronunciarse muy pronto al respecto. El papel de los bancos en el blanqueo de dinero ilícito ha estado en el candelero en los últimos años. En 2012, el séptimo banco a nivel mundial, el HSBC, pagó una multa de casi $2.000 millones a Estados Unidos por sus nexos con el lavado de dinero del narcotráfico mexicano. En abril de 2018, Costa Rica sancionó al Scotiabank por las coimas de Odebrecht. En Europa, las autoridades tienen en la mira al Banca Privada de Andorra por el caso Lavallato y el banco más importante de Alemania, el Deutsche Bank, está siendo investigado por lavado de dinero. En febrero, el portal de investigación peruano Ojo Público pareció hacer saltar la banca de su país. Según el portal, nada más y nada menos que el Banco de Crédito del Perú y el BBVA Continental, es decir, los 2 grupos financieros más importantes del país, emitieron cartas de presentación y recomendación a clientes que buscaban crear sociedades offshore en los paraísos fiscales de Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Reino Unido y Nevada, Estados Unidos. Estos clientes eran los llamados clientes de élite, y acá hay que entender élite como gente con mucho dinero. Pero además de tener mucho dinero, estaban bajo investigación del Ministerio Público. Estamos hablando de empresarios vinculados a la minería ilegal, a la exportación de madera, a la pesca y al sector arrocero.
Cuando reciben una inversión, los bancos tienen que chequear el origen de los fondos y la honorabilidad de la persona que hace la inversión. Una de las tantas cosas que sorprenden los documentos a los que tuvo acceso Ojo Público de Perú es el lenguaje casi florido de aprobación que dan los bancos. En el caso de dos empresarios, por ejemplo, hablan de un comportamiento ordenado y de solvencia económica en el manejo de sus cuentas. La realidad era otra, como indicó a Justicia Impositiva el director de Ojo Público, Oscar Castilla. En el análisis de los patrones de conducta de los bancos respecto de sus clientes, porque ten en cuenta que los bancos tienen unidades que se dedican a filtrar a clientes. Un banco puede decidir si te acepta a ti como cliente o no, y puede argumentar cualquier motivo para aceptarte o no. Entonces lo que vemos en el patrón de casos de personas de relevancia pública, hay personas vinculadas al narcotráfico en noticias periodísticas que han seguido siendo clientes de bancos con delitos de minería ilegal o trata de personas que han seguido vinculadas a los bancos. Entonces, uno ahí ya tras bastidores, uno puede pensar que lo que les importa es que inyecten dinero a sus bancos, haciéndose de la vista gorda respecto de quién es quién. La regulación estatal tampoco ha funcionado para controlar la transparencia bancaria. Es posible que se pueda mejorar o ajustar la regulación bancaria, pero como suele suceder en América Latina, el problema no es tanto la teoría o el texto de la ley, sino su implementación. Una cosa que realmente impresiona de la investigación de Ojo Público es que un amplio sector de la economía peruana está bajo la mira por su relación con este tipo de actividad ilegal. La economía peruana, con sus luces y sombras, ha tenido un desempeño bastante positivo en términos de crecimiento económico. Entre 2002 y 2013 creció a más del 6%. Desde entonces, con la caída de los precios de las materias primas, disminuyó considerablemente, pero se mantuvo en torno al 3%. Pero la investigación de Ojo Público pone sobre el tapete una pregunta fundamental. ¿Cuánto de este crecimiento es ilegal? Hay un problema de fondo, es cuánto de la economía formal está penetrada por la ilegal, cuánto del Producto Bruto Interno está inyectado con dinero de procedencia de actividades no necesariamente ilícitas, pero sí de sospechosas. Nosotros investigamos durante mucho tiempo el tema de la cadena de comercialización de oro legal y la penetración de mafias vinculadas al oro ilegal en esta misma cadena. Y encontramos que si el Perú producía, 10 kilos de oro, la exportación nos arrojaba 20 o 30 kilos de oro. Es decir, había del porcentaje total, un porcentaje del 30% que era negro, de procedencia sospechosa, sin trazabilidad del oro, sin cumplimiento de estándares ambientales importantes, generando otro tipo de delitos conexos como la trata de personas, involucrando inversores desde el lado del narcotráfico. Entonces, si ese análisis lo extrapolamos a todo lo que puede ser el sistema financiero, sí creemos que en verdad el riesgo es de que la economía nacional está penetrada por actividades ilegales. Las investigaciones periodísticas a nivel global, como los Panama Papers, suelen producir fuertes terremotos políticos. La investigación de Ojo Público se refería a los dos bancos más importantes del Perú. ¿Cuál fue el impacto? Con excepción de uno de los medios que es el Diario de la República, en los medios tradicionales, que son pocos acá, porque hay una concentración muy elevada de los medios, acá hay 2 grupos nada más, muy poca. Pero en el sistema de lavado de activos, de la Fiscalía, en todo lo que es el estamento público fue una bomba muy fuerte. Los bancos obviamente nos respondieron lo que tenían que respondernos, negaron lo que tenían que negar, pero en la práctica mucha gente hemos escuchado directamente de que los bancos han puesto un filtro mucho mayor a cualquier persona que tenga algún cuestionamiento, mucho más preocupados por el tema de que el órgano regulador pudiera cumplir un papel y multarlos. El director de Ojo Público del Perú, Oscar Castilla, en diálogo con Justicia Impositiva. A la Universidad de Cambridge no le han faltado genios en sus más de 8 siglos de existencia, entre otros un tal Isaac Newton. El 20 de febrero realizó un seminario en el King's College sobre un tema que parece desafiar la ley de la gravedad, la crisis argentina. Según el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la CEPAL, el gobierno acumula índices demoledores. La inflación de 2018 fue del 49%, casi el doble que la del año previo. La tasa de interés está en el 50%. La deuda prácticamente se duplicó. Argentina fue el país emergente que más deuda tomó desde 2016.
El Fondo Monetario Internacional le otorgó el préstamo más grande de su historia el año pasado, 56.000 millones de dólares. Con todos estos datos se comprende el título del seminario organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad y el profesor argentino y politólogo Guillermo Mackin, Argentina Yet Another Crisis. Argentina y otra crisis más. El país vivió crisis terminales entre el 2001 y 2002, a fines de los 80 y principios de los 90, con el fin de la última dictadura militar en 1982-1983. Marcelo, tú estuviste en el seminario. Fue muy interesante porque se abordó la crisis desde el lado político, del lado de derechos humanos y desde ya desde el lado económico. Este es el informe que mandé desde el lugar del evento, la Universidad de Cambridge, con fondo de música añadido por nuestra ingeniera de sonido, Sara Biasvicetti. Estoy en el King's Hall de King's College y hay unos 70 asistentes a este evento. ¿Cómo se ve la crisis argentina desde acá, desde este college? Se lo pregunto a Guillermo Mackin, organizador del evento en nombre del Cambridge Latin American Studies, investigador asociado de la universidad. Hay gente que ha tragado la narrativa de la derecha y que cree que la Argentina, por ejemplo, no debe producir motos o cualquier producción industrial y que debe especializarse en otro tipo de producción, que no debe buscar tener pleno empleo. Y ese es un tema donde el liderazgo político tiene que determinar cómo se hace. Y así hay que hacer una serie de medidas, pero para eso hay que tener un Estado activo y pensante, y eso es lo que no tenemos. ¿Cómo es esta caracterización que haces del macrismo como parte de esta tradición que venía de gobiernos militares, de que es un gobierno de un Estado burocrático autoritario? Porque tiene las mismas preferencias políticas, tiene el mismo personal, los jefes de las grandes corporaciones integran el personal, tienen los mismos objetivos y además le tienen temor a la clase popular y por ende reprimen y estigmatizan lo popular, lo progresista como populismo. Esa mezcla siniestra es el burocrático autoritario. Sigamos la ronda, desde ya que el tema de la deuda argentina es central. En estos más de 3 años de gobierno macrista, la deuda pasó del 52% del Producto Bruto Interno a una cifra cercana al 100%. Con el Fondo Monetario Internacional, el macrismo pasó de una deuda cero a 56.000 millones de dólares. ¿Cómo se arregla esto? Dan Ozarov, profesor de la Universidad de Middlesex, acá en el Reino Unido, estuvo hablando de este tema. Dan, ¿cómo se arregla esto? Bueno, es la pregunta del millón, Marcelo, porque el acuerdo con el fondo va a condenar no solo a esta generación a la miseria que están viviendo, sino a sus hijos y sus nietos y nietas. Entonces, sí, lo que Argentina puede hacer es volver a cuestionar la legitimidad del Estado. En Ecuador lo aprobaron bajo la presidencia de Rafael Correa en el 2008 y Ecuador pudo salir adelante con 70%, justamente 70% de la deuda cancelada. Entonces, claramente no va a ser como sin costo, ¿no? Y tiene que ser acompañado por otras políticas contracíclicas. No son la receta neoliberal que siempre pasa en Argentina cada unos años. ¿Es posible una salida redistributiva en el futuro a la manera ensayada por el kirchnerismo en sus 12 años de gobierno? Fue el tema que abordó Pedro Méndez Logreiro, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de Cambridge. Esto fue lo que me dijo. Sí, es posible tener una salida de la crisis que sea con crecimiento y redistribución de ingresos. Pero para eso hay que ir más adelante del que fue el kirchnerismo. Por un lado hay que recuperar la capacidad de gasto fiscal, pues que sin algún gasto fiscal, sin un crecimiento inicial no habrá redistribución. Pero lo que no ha sido hecho de manera creativa y consistente durante el kirchnerismo fue una política industrial o una política de capacidad productiva. Hay que tener en cuenta las cadenas globales de valor y tener una política más creativa que no sea solamente de precios o de subsidio a la inversión. Pero quizás lo más interesante de esta conferencia es que la cerró John Christensen,
director de Tax Justice Network, la organización que financia este programa. Uno de los grandes problemas de Argentina es la fuga de capitales a paraísos fiscales, agravada por la completa desregulación financiera implementada por el gobierno de Mauricio Macri. Hace unos años hubiera resultado impensable que una conferencia sobre una crisis argentina la cerrara precisamente el director de una organización que lucha contra los paraísos fiscales. Esto es obviamente un reconocimiento de la importancia central que tienen hoy los paraísos fiscales en el desarrollo de cualquier situación económica y social en un país en desarrollo como es Argentina. John Christensen, ¿cómo se puede hacer para cerrar esta hemorragia de recursos que termina en los paraísos fiscales? ¿Cómo puede hacer un país como Argentina? ¿Cómo podría ser un nuevo gobierno para lidiar con esto? Strengthen your tax authority. Also work with other countries in the region to push back against tax competition pressures. Lo primero es reforzar la autoridad impositiva con todo su sistema de auditoría. A este personal, que es clave, hay que remunerarlo bien para que el sector privado no se lo termine llevando. Será importante trabajar con otros países en la región. También examinar detenidamente todo el sistema de deducciones impositivas, que muchas veces solo beneficia a las grandes corporaciones y constituye una sangría importante de recursos. A nivel internacional, debería haber una presión regional sobre organizaciones como la OCDE, para avanzar con las nuevas propuestas para cobrar impuestos a las multinacionales en el lugar donde tienen su actividad económica. Esta es la tendencia general que hay a nivel internacional. Cuanto antes se haga todo esto, mejor será. Well, thanks John. John Christensen, director de Tax Justice Network, en el cierre de esta conferencia sobre una nueva crisis en Argentina. Y efectivamente, muy interesante, como decía, que los organizadores de esta conferencia hayan decidido que el cierre haya estado a cargo del director de Tax Justice Network, es decir, de una organización que lucha contra los paraísos fiscales y que pone el tema de la evasión en el centro de su análisis. La fecha es el 8 de marzo y hay más de una versión de por qué se elige ese día para la celebración del Día de las Mujeres. El punto común es que se trató de una lucha por mejorar condiciones laborales y el fin de la discriminación, ya que las empresas aprovechaban la diferencia de género para pagar menos y aumentar su rentabilidad. Esta lucha, que conoció varios capítulos en el siglo XIX y el XX, se convirtió desde 1975, por iniciativa de las Naciones Unidas, en el Día Internacional de la Mujer. La lucha por la paridad de géneros es hoy mucho más amplia que las luchas obreras de antaño, pero desde Justicia Impositiva queremos reivindicar este origen laboral y celebrar el Día de la Mujer desde nuestro ángulo específico, es decir, la justicia fiscal. Es posible que muchos no asocien la política impositiva con la discriminación de género. En los últimos años, sin embargo, ha crecido una corriente de pensamiento en la economía que busca precisamente comprender este tema. Esta es la definición que aportó al tema la especialista en economía feminista Corina Rodríguez, investigadora del CONICET en Argentina. Lo que la economía feminista visibiliza es que la posición de mujeres y varones es diferente en términos de consumidores, en términos de productores, productoras, en términos de trabajadores, trabajadoras, en términos de propietarias, propietarios de los activos económicos. Son posiciones de desigualdad que se expresa, por ejemplo, en la menor y peor participación que las mujeres tenemos en el mercado laboral, en el acceso a empleos remunerados, en la mucha mayor dedicación de tiempo que las mujeres destinamos al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que es un trabajo que contribuye a la generación de valor económico, que sin embargo es un trabajo invisibilizado y no reconocido con la protección social y no remunerado. La política fiscal es un elemento esencial de la política económica y como tal también es pasible de presentar sesgos de género. Concretamente, y para dar un ejemplo, las estructuras tributarias de los países de América Latina sobresalen por ser regresivas, por estar fuertemente concentradas en impuestos a los consumos y tiene un sesgo de género que deriva de esta desigualdad de género de ingresos.
En febrero, el Parlamento Europeo adoptó el informe sobre igualdad de género y políticas impositivas de la Unión Europea. Desde Bruselas, la asesora de la izquierda parlamentaria europea, Verónica Grondona, explicó a Justicia Impositiva de qué se trata esta iniciativa. Esta iniciativa es un paso adelante en el sentido de que visibiliza la inequidad que recae sobre las mujeres en materia fiscal y además hace algunos pedidos a la Comisión Europea y a los Estados miembros sobre políticas a llevar adelante en este sentido. Por ejemplo, algunas de las políticas tienen que ver con, como mínimo, la obligación para los Estados miembros de realizar un análisis de impacto anterior y posterior a las nuevas políticas fiscales que se realicen y hacer una evaluación también de las políticas actuales y en qué medida estas aumentan la brecha de género o no la aumentan o en qué medida mantienen la relación entre los ingresos de las mujeres y de los hombres iguales. Varios Estados miembros de la Unión Europea han estado tratando de modificar sus sistemas tributarios como para reducir la brecha de género. Sin embargo, lo que ocurre en relación con la inequidad de género y el sistema tributario es que confluyen dos cuestiones. Por un lado, el sistema socioeconómico imperante, digamos, y por el otro lado el sistema tributario. Y es ahí donde a veces se dan algunas situaciones. Por ejemplo, si no hay ningún sistema de cobertura social para hacer las guarderías más económicas o de otorgar un beneficio tributario para quienes manden a sus hijos a una guardería, entonces suele ser la persona que tiene el ingreso más bajo la que deja de trabajar porque el costo de la guardería es demasiado alto. Entonces, por todo esto es que el informe sugiere que los Estados miembros vayan gradualmente transformando sus sistemas tributarios hacia la tributación individual, y eso empodera más a las mujeres, les da más autonomía y también no solo en cuanto a los tributos que se pagan, pero también en cuanto a los beneficios tributarios que se otorgan. ¿Cómo están las cosas en América Latina? Justicia Impositiva se lo preguntó a Corina Rodríguez. Ha habido avance primero en poner el tema en la agenda, en difundir un poco estas miradas conceptuales y ha habido un poco de contribución desde la mirada de la economía feminista de ciertos análisis empíricos. Por el lado del gasto hay muchos ejercicios de presupuestos sensibles al género en distintos países y con distintas formas de hacerlo. Hay ejercicios que se concentran en hacer un ejercicio cuantitativo de análisis del presupuesto y dar cuenta de lo poco que se asigna a políticas específicas que pueden mejorar la situación desaventajada de las mujeres y fortalecer sus derechos. Hay ejercicios que se concentran en trabajar con los gobiernos locales, el caso de Bolivia es un ejemplo bastante sólido de esto, organizaciones de la sociedad civil de mujeres que monitorean los presupuestos locales. Y por el lado de la tributación ha habido algunos ejercicios en ámbitos más académicos que justamente vienen a mostrar cómo no hay sesgos explícitos de género en las normas tributarias en los países de la región, pero sí cómo se verifican los sesgos implícitos de género, básicamente derivados de un tratamiento muy regresivo de las estructuras tributarias. Una de las iniciativas más importantes ocurrió en Colombia, llamada Menstruación Libre de Impuestos. Así se lo explicó a Justicia Impositiva la economista colombiana Natalia Moreno Salamanca, profesora de la Universidad de Colombia y ex asesora del Senado. El IVA, el impuesto al consumo, tenía varias tarifas. Tenía tarifas del 5%, del 10% y del 16%. En teoría, la tarifa máxima solo debía aplicar para aquellos productos de lujo, para los productos suntuarios. Entonces encontramos cosas tan injustas como que el jet no tenían IVA y los tampones tenían la tarifa máxima de IVA. Menstruar era un lujo. Ahora, en Colombia más o menos hay 13 millones de mujeres en edad reproductiva y entre todas estábamos haciendo un gasto aproximado de 2.1 billones de pesos. Al final, el 28 de diciembre del año 2016, una congresista del partido del gobierno, que nosotros habíamos sensibilizado, logró que le aprobaran en el marco de esa reforma tributaria una disminución al 5%. Entonces esa fue como una primera fase donde nosotras logramos que el impuesto no subiera como pretendía el gobierno y que por el contrario bajara al 5%. Y analizamos nuevamente, calibramos todas las cifras, con el 5% seguiríamos pagando 100.000 millones de pesos por el impuesto. Ese seguía siendo el costo, digamos, por ser mujer de ese
impuestos y decidimos ir a la Corte Constitucional y allí demandamos la reforma tributaria. Expusimos nuevamente toda la argumentación de por qué eso era inconstitucional, de por qué violaba la Constitución y finalmente el año pasado, en 2018, la Corte Constitucional nos dio la razón, eliminó el IVA a las toallas higiénicas y tampones en Colombia. La economista colombiana Natalia Moreno Salamanca. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Desde los estudios de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.